Gracias, Christopher, por el recordatorio. Y ahora, desde este momento, sí. Todo eso está contenido en los estados financieros. Eh, de manera tal que ustedes, para lograr esa familiarización, la principal recomendación es que tomen los estados financieros, le echen una mirada, una lectura a los estados financieros como tales, al informe, los auditores independientes, después vayan a las notas y familiarícense con las notas, especialmente con las primeras notas. Miren, siempre va a ser la nota 1 relativa a la historia, las características de la empresa y sus líneas de negocio. Luego, en las notas siguientes, 2, 3 y hasta 4 a veces, viene todo lo que son las bases de preparación y presentación de estado financiero, la definición de las políticas y estimaciones contables, ¿ya? Las políticas de riesgo financiero fundamentalmente. Entonces, todo eso ustedes tienen que conocerlo antes de entrar a analizar cada uno de los rubros, porque ahí van a conocer las políticas, y después cuando estén haciendo la auditoría de cada rubro, ustedes pueden ir volviendo atrás. Ya, por ejemplo, están viendo propiedad, plantilla y equipo, ese rubro tiene una nota particular, ¿cierto?, con detalle, información, pero si ustedes quieren saber más de algunos criterios adoptados, van a la nota 2, 3, donde están las políticas contables, van a ver qué política contable, qué estimación contable se definió con respecto a propiedad, plantilla y equipo. Entonces así complementan la información. Esa es una de las formas de auditar los estados financieros, de familiarizarse bien con esa información. Así que eso se lo digo, y le sirve a ustedes en contabilidad internacional. Esto es lo mismo. No nos estamos alejando del programa, ni mucho menos. Estamos trabajando con la información que corresponde a los estados financieros bajo normativa internacional. Así que está dentro de lo que nosotros estamos viendo. Y voy a volver un rato más sobre eso, ¿ya? Entonces, retomemos la clase, sigamos con lo que terminamos de ver la clase pasada, refería a la NIC 1, ya vimos el marco conceptual, ¿cierto?, con las características fundamentales, ¿ya?, con la estructura, las principales características, los componentes del marco conceptual, que siempre debemos tenerlos presentes, porque muchos de los elementos que van a aparecer en las normas están contenidos en el marco conceptual. Por lo tanto hay que cumplir con el marco conceptual. Cuando se habla de la fiabilidad de la información, por ejemplo, y que tiene relación con la representación fiel, eso va a aparecer en todas las normas. Entonces, responde al marco conceptual, ¿ya? Entonces, vamos a lo que corresponde a la clase de hoy. Bueno, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, la presentación, y de acuerdo con lo que vimos en la clase pasada y lo que vamos a ver ahora, obviamente que tiene relación con la finalidad de los estados financieros, el juego completo de estados financieros y las características generales, entre otras materias, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, el objetivo de la norma, establecer las bases para la preparación y presentación de los estados financieros, ¿ya?, de manera que sean comparativos, y eso de la comparabilidad ya vimos que es una característica establecida en el marco conceptual, ¿ya?, comparación con la misma empresa, los mismos estados financieros con de otras entidades, ¿ya? A ver, me voy a saltar esto un poquito. Vámonos a las características generales, luego voy a volver atrás a eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características generales que tiene la NIC 1? Que son las que debemos tener presentes y que están en directa relación, están en consonancia con el marco conceptual. Uno es la presentación razonable, ¿ya? Ya sabemos el término razonable desde la perspectiva de la auditoría, lo que significa, ¿cierto? Tiene tres miradas, el trabajo se hace sobre la base de pruebas parciales, ¿cierto? Se busca ver que los estados financieros estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ¿cierto?, y que se hayan emitido de acuerdo con las NIF. En este caso, la presentación razonable desde la mirada de la empresa, la presentación razonable significa dar cumplimiento con las NIF, ¿ya?
sea, cuando están presentados razonablemente desde la perspectiva de la empresa, es porque dieron cumplimiento a las exigencias de las NIF, ¿ya? Y por lo tanto se ha cumplido con todas esas exigencias que presentan, por lo tanto, fielmente la situación y el rendimiento financiero. Cuando digo, fíjense ustedes esta frase, podría ser esta pregunta de prueba. Dice este primer párrafo que está aquí, o primer inciso, dirían los abogados, ¿eh? Respecto de un texto legal, o de un artículo, dirían, este primer inciso que está aquí en esta lámina. Dice, los estados financieros deben presentar fielmente la situación y rendimiento financiero de la empresa, así como sus flujos de efectivo. ¿Qué están identificando ahí cuando dice debe presentar fielmente la situación y el rendimiento financiero de la empresa? ¿Qué significa situación y rendimiento financiero? Lo comenté en la clase pasada, por eso les pregunto, porque para ver si lo entendieron. ¿Ninguno? ¿Quién se atreve? Esteban, Christopher, Miguel, Valeria, Bárbara, Javiera. Confiables, profe, que sean confiables e íntegros. ¿Ya? Desde el punto de vista que dice fielmente, ¿cierto? Ya, perfecto, pero ¿qué más? Subrayemos la situación y el rendimiento financiero. También podríamos añadir la razonabilidad de las cuentas y de la situación de los estados financieros. Ya, pero yo les advertí de la mirada del auditor, que en este caso no es la que estamos viendo, sino que estamos viendo la mirada de la empresa que nos está presentando la información. ¿Ya? Y nos dice, no, yo presento razonablemente la información en los estados financieros. Yo les dije recién que esa presentación razonable desde la perspectiva de la empresa significa que los estados financieros fueron preparados y presentados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Eso es. Pero a reglón seguido yo les digo que analicen esa frase, que dice, los estados financieros deben presentar fielmente la situación y rendimiento financiero de la empresa, así como sus flujos de efectivo. Entonces, profe, yo tengo una idea, pero no estoy segura. No, dime, Javiera. Que situación financiera, como que yo la asocio más como al balance y el rendimiento financiero como a las ganancias, al estado de resultados. No sé si estará bien. Está bien tu punto de vista, Javier. A eso apunta. ¿Ya? Esa es la idea. Los estados financieros deben presentar fielmente, eso es correcto, ¿cierto? Lo que es la fiabilidad, la representación fiel, ¿cierto? La certeza, la confiabilidad. A eso se refiere, pero la situación y el rendimiento financiero. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de presenta razonablemente la situación, la situación está relacionada con el balance o el estado de situación financiera, ¿ya? Y con el patrimonio, ¿ya? Y el rendimiento financiero está relacionado con el estado de resultados, ¿ya? Entonces, cuando hablemos en esa frase, yo les podría preguntar que analice esta frase, ¿cierto? Haga un análisis de esta frase. Y en esa frase están representados todos los estados financieros, fíjense ustedes. Y cómo deben ser presentados en la forma más confiable posible. Y eso significa que si se han presentado fielmente es porque tienen una presentación razonable y porque fueron elaborados de acuerdo con NIF. Pero además porque están representados, reflejados en la situación, en el estado de situación financiera o balance general y en el estado de cambio en el patrimonio. Y el rendimiento financiero está reflejado en el estado de resultados. ¿Ya? Bueno, y después dice así como sus flujos de efectivo, ahí estaría el otro estado financiero. Por lo tanto, mencionamos prácticamente los 4 estados ahí, en esa frase. ¿Se fijan? Porque por eso podemos hacer un análisis, ir analizando párrafo a párrafo, digamos, pero hay algunos más importantes que otros, y ese refleja todos los estados financieros.
Bueno, toda empresa, esto es más bien lectura, ¿no? Podemos saltar esto. Claro, esto es una advertencia, más que no debe declararse que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad, menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de cada norma que les sea de aplicación. Esto es bien importante. Fíjense que dice, no debe declararse que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad o la norma internacional de información financiera, a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de cada norma que les sea de aplicación, así como las interpretaciones pertinentes que sobre las mismas haya emitido el Comité de Interpretación. Fíjense ustedes que se pueden dar situaciones en las cuales haya empresas que no, por sus características o por alguna situación coyuntural del periodo, no pudieron dar cumplimiento completo a las exigencias de todas las normas ya exigidas y aplicables para un estado financiero. Entonces deben dejarlo advertido en alguna nota, ¿ya? Y explicar el por qué o qué hicieron supletoriamente. Porque se ha dado la circunstancia, por ejemplo, que hay empresas que se rigen por las IFRS o NIF y que se han dado cuenta que por sus características les resultaría más aplicable, por ejemplo, no utilizar alguna norma propia de las NIF, pero sí utilizar, por ejemplo, una norma que es de las NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad del sector público. Y han pedido autorización a la Comisión para el Mercado Financiero y le han dicho, miren, nosotros en esta materia, por las características de nuestra empresa, nos resultaría más aplicable usar tal criterio de las NIC-SP y no de las IFRS. Y le han pedido autorización para hacerlo. Y la CMF ha estudiado los casos y les ha dado la autorización. Por ejemplo, cuando se trata de evaluar el deterioro, ¿ya? Sobre deterioro hay una norma, que es la NIC 36. Discúlpenme. Sí, perfecto. Déjelo para ese día. Ya, de acuerdo. Gracias. ¿Se acuerdan que el otro día tuve varios problemas en los cursos, en las clases? Entonces reclamé a BTR, que es donde tengo el internet, y efectivamente me hicieron unas pruebas y estaban con una falla, entonces habían que venir a arreglarlo hoy día a la 1 y no vinieron. Y ahora me están llamando a decirme que no pudieron y que ya no van a venir, así que van a venir mañana. Así que disculpen el lapso, ¿no? Pero tenía que contestarlo porque está en directa relación con corregir el tema de internet. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, estaba contándole el ejemplo ese, porque en cuanto a deterioro, cuando veamos la NIC 16 nos vamos a dar cuenta del deterioro. El deterioro para evaluarlo y calcularlo, ¿cierto? Hay un método para determinar el valor de uso, determinar el valor razonable, que está basado en los flujos futuros que tiene un activo. Calcular el valor actual neto de los activos que pueden estar deteriorados. Entonces, en cambio, la NIC-SP tiene dos normas sobre deterioro, ¿ya? Y uno que da la posibilidad de usar el valor actual neto, y la otra es más abierta, da la posibilidad de usar otras metodologías de cálculo, ¿ya? Unos valores comparativos, en fin, es más abierto y son bastante más razonables como para utilizarlo. Entonces, esas situaciones ya se están dando. Entonces, en ese caso deben quedar advertidas en nota de los estados financieros cuando pase eso, ¿ya?
Bueno, este es un comentario porque puede aparecer, y porque ya han habido varias empresas que han solicitado esas cambios. O bien, de repente dicen, no pudimos aplicar esta norma porque se presentaron tal circunstancia y no pudo ser aplicada, y se expone en nota los estados financieros, ¿ya? Bueno, cuando dice presentación razonable, aplicación de las NIC o NIF, la presentación de la imagen fiel exige seleccionar y aplicar las políticas contables de forma que todos los estados financieros cumplan con los requisitos establecidos en cada una de las NIC o NIF, presentar la información en forma relevante, fiable, comparable y comprensible, o sea, las características cualitativas establecidas por el marco conceptual, y suministrar información adicional en el caso que resulte insuficiente la que está obteniéndose. Y esas políticas contables, ¿cierto? Yo les mencioné algunas, les hablé de algunas políticas contables. Bueno, ahí se definen como principios, métodos, convenciones, reglas. No son procedimientos, las políticas no son procedimientos. Hasta aquí son principios, convenciones y reglas. No son ni métodos ni procedimientos. Adoptados por la empresa la preparación y presentación de su estado financiero, ¿ya? Aquí dice, cuando no hay una norma o no hay una interpretación, la administración podría utilizar su criterio para adoptar un principio o política contable que suministre la información más útil a los usuarios. O sea, da un grado de variación, ¿ya? Para el uso del juicio, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos, vimos las normas internacionales, dijimos que una de las ventajas era la utilización del juicio y la esencia sobre la forma? Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de políticas contables que los vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Bueno, reconocimiento de ingresos, principios de consolidación, cuáles son dentro de las más propiedades de inversión, arrendamiento, existencia, provisiones. Y aquí en los impuestos diferidos también han habido algunos problemas. Por ejemplo, hasta hace un par de años, ¿recuerdan ustedes que hubo una reforma tributaria hace unos años? Y como producto de esa reforma tributaria, esa reforma tuvo efectos en la elaboración de los estados financieros. Entonces, todas las empresas de ese año, al menos, no sé si fue el año 2000, los estados financieros del año 2015 o 2016, en el párrafo de opinión de los informes de estado financiero, pusieron que lo presentan razonablemente de acuerdo con normas de información internacional y de información financiera y con una normativa emanada de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Porque eran las instrucciones sobre impuestos diferidos, producto de la reforma tributaria que hubo ese año. Pero eso se dio por ese año. Pero a veces se pone también, fueron elaborados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y con instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero. Hay empresas que ponen eso también. Bueno, ¿cuáles son las características generales? Vamos ahora a las características generales. Aquí tenemos otra. Hipótesis de negocio en marcha. Estamos hablando que los estados financieros responden a una empresa que está en funcionamiento y que de la cual no se tiene la intención de liquidarla, ¿ya? Entonces, esa es empresa en marcha o negocio en marcha. Así que debemos partir de esa base, que se está haciendo un estado financiero que está funcionando. Y si hubiera problema para su existencia, supongamos que el auditor advierte que la empresa corre serio riesgo de permanecer en el tiempo, en su informe debería indicarlo en un párrafo de otros asuntos en el informe. Después del párrafo de opinión debería indicar otros asuntos y debería decir que se advierte que la empresa está con serias dificultades para mantenerse en marcha, en fin, y dar una explicación. ¿Ya? Incluso las mismas empresas a veces pueden advertir del problema que se les presenta por distintas situaciones, ¿ya? La liquidación de
fallo judicial que le fue adverso, por ejemplo, que significaría su quiebra, ¿ya? O su liquidación. Y eso lo advierten entonces. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que sean empresas que están en marcha. La otra característica general es que se utiliza el principio de vengado o vaso contable de acumulación. Entonces las transacciones, ya lo vimos en el marco conceptual, deben reconocerse cuando ocurren y no en el momento que se produzca el flujo monetario, ¿cierto? De ingreso o egreso del pago o la percepción del ingreso. Después, la materialidad de importancia relativa y agregación de datos. Dice que la entidad debe presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. En forma separada, las partidas de naturaleza o función distinta. Se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función, en el caso del estado de resultado. Si una partida careciera de importancia relativa, se agregará con otras partidas, sea en los estados financieros o en las notas. Y aquí yo marqué con otro color, dice, una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación separada en los estados financieros, puede justificar su presentación separada en las notas. Ya saben ustedes lo que es materialidad de importancia relativa, lo hemos conversado. Lo vimos en auditoría también. Ya recuerden la AU 200, la AU 210. Ahí pueden ver la definición de materialidad de importancia relativa desde la perspectiva de auditoría. ¿Cierto? Tiene relación también con los estados financieros. Es decir, aquello importante, poner aquella información que es relevante. ¿Ya? Otra característica general es la compensación. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos. La entidad informará por separados sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. Ya no se permite la compensación de cifras. La frecuencia de la información. Bueno, la frecuencia es al menos anual. Eso ya lo sabemos. Los estados financieros se emiten anualmente, sin perjuicio que la CMF exige a la sociedad anónima, a los bancos que están sujetos a su fiscalización, en general casi todas las empresas, exigen que emitan estados parciales, trimestrales. Y esos van a, ¿cómo se llama? Después van a salir el estado financiero de fin de periodo, que es el 31 de diciembre, que responde al periodo anual. Y en caso que se cambiara el periodo, ¿cierto? Esto deberá ser informado en caso circunstancial, que hubiera algo distinto que lo obligara. Y para eso tendría que explicar la razón, para utilizar un periodo distinto y si los montos no son comparables, dada esa situación. La otra es la información comparativa. La información que aparece en los estados financieros debe ser comparativa. Una entidad requiere información comparativa respecto al periodo anterior para todos los montos, incluidos los estados financieros del periodo corriente. Y además para la información descriptiva y narrativa, cuando sea relevante, las notas, ¿cierto? Entonces podemos comparar las cifras y podemos comparar las notas. Estamos viendo activos intangibles, por ejemplo, estamos viendo la información de un año con otro, 2018, 2017, tenemos las cifras, pero después tenemos las notas también sobre activos intangibles, y nos vamos a las notas y también debe haber... debe existir la posibilidad de comparar, ¿cierto? Se pueden apreciar cambios en algunos criterios o cambios en la composición de los activos, en fin. Los cambios en las políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación. Bueno, las políticas contables están representadas bastante bien en cómo se deben tratar en la NIC 8. La NIC 8 habla sobre políticas contables, estimaciones contables sobre errores contables. ¿Ya? Entonces la NIC 8, por eso lo vamos a ver a continuación de esta, porque se refiere justamente a las políticas, estimaciones y errores. Y cuando haya un cambio de política de estimación o de error, estos tienen
modalidades para su aplicación. Unos se aplican retroactivamente y otras proactivamente, ¿ya? ¿Qué significa esto que sean retroactivas o proactivas? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué significa que sea retroactiva o proactiva? Profe, retroactivo lo podemos tomar como que es como en temas legales, por ejemplo. Las leyes no son retroactivas, o sea que no comienzan a regir desde hechos pasados, sino que comienzan desde un hecho como presente en adelante. Eso es Ya. retroactivo, según lo que entiendo yo. Ya, pero retroactivo, ¿qué significaría entonces? Porque está bien el ejemplo que planteas. Significa como que comienza a aplicar como de un tiempo pasado, o como que pasó, no sé cómo explicarlo, profe. A ver, voy a seguir con tu idea, Esteban. El ejemplo que das es correcto. Muchas leyes se dice que, bueno, comienzan a regir de ahí para adelante y por lo tanto no cubren periodos pasados, a menos que la propia ley indique que se aplicará retroactivamente desde tal fecha. Pero eso debe estar concordado, a menos que. Hay unas leyes que se dictan y dicen, cuando conceden beneficios, por ejemplo, beneficios previsionales, legales, qué sé yo, por ejemplo, y dicen, reconócese el derecho retroactivamente a contar de quienes tienen tantos periodos, pueden acreditar tantos años de servicio trabajados, qué sé yo, cuando hay leyes de ese tipo laboral, ¿ya? Entonces, con el fin de beneficiar a personas que no queden afuera, a lo mejor de algún beneficio, ahí se podrían aplicar retroactivamente. Pero lo normal es que no se apliquen retroactivamente, sino que empiezan a regir hacia adelante, ¿ya? Eso es lo habitual, salvo cuando se trata de algunos beneficios. Eso significa que se aplican proactivamente, o sea, hacia adelante, ¿ya? Pero acá dice que políticas contables, dice cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva, dice, o reclasificación, por lo tanto habla de retroactividad. Por consiguiente, esto le anticipa un poco lo que es la NIC 8, que habla sobre políticas, estimaciones y errores contables, ¿ya? Dice que si hay cambios en las políticas contables o en una estimación contable o se advirtió un error que debe ser corregido, ¿ya? Entonces, ellos deben ser corregidos o retroactivamente o proactivamente. Lo que significaría, por ejemplo, en el caso de las políticas contables, la norma, la NIC 8, dice que deben ser corregidas retroactivamente. Por lo tanto, los estados financieros que presentan una política contable modificada deberían ser reexpresados con el del año anterior para poder lograr una uniformidad, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, las políticas contables deben ser adoptadas retroactivamente desde el periodo anterior, ¿ya? Juega con el del periodo anterior, ¿ya? Ese cambio afecta. En cambio, las estimaciones y errores son proactivas, ¿ya? Se cambian hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice hay cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación, es porque ese cambio en la política contable va a requerir que se reexprese retroactivamente. Por eso dice aquí, una entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, o sea, el del año pasado, además de los estados financieros comparativos. En las circunstancias que aplique una política contable de forma retroactiva, realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o reclasifica partidas. Y la aplicación retroactiva, reexpresión retroactiva o reclasificación tiene efecto material sobre la información al estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. Ya cuando es material también, ya. Si ese cambio es material también. Hay que ver si, bueno, si
Si es muy importante, si no, no vale la pena. Si no es material, entonces se expresa nomás la necesidad del cambio, ¿ya? Pero hay un tema que normalmente los cambios en políticas contables sí son materiales y por lo tanto requieren ser reexpresados, ¿ya? Y ahí hay algún grado de materialidad, por supuesto. Entonces eso hay que tenerlo presente en los cambios en las políticas contables, que deben ser reexpresados retroactivamente, pero con respecto al año anterior, de manera que empiecen a regir a contar del año anterior. Por ejemplo, una política contable relacionada con el manejo de los inventarios. Se adopta una política distinta de evaluación de los inventarios. Y digamos, por ejemplo, la política contable establecida en el periodo a fines del año pasado era la evaluación al costo, ¿ya? Y en este año decidimos evaluarlo a BNR, ¿ya? Valor neto realizable, ¿ya? Entonces hay un cambio en la política, ¿ya? Entonces hay que, si es necesario, si es material, si es importante, hay que reclasificarlo. Entonces hay que ir hacia atrás y evaluar ese estado financiero que está evaluado al costo, evaluarlo a valor neto realizable, ¿ya? Para que queden reexpresados. ¿Y eso por qué? Para fines comparativos. Es el líder con el cambio de las políticas, cuando haya un cambio de una política contable. A eso se refiere, ¿ya? Entonces eso lo plantea la NIC 1, da esa posibilidad. Y esto se profundiza en la NIC 8, porque la misma NIC 1 dice, de acuerdo con lo que dice la NIC 8, debe ser expresada, en fin, ¿ya? Bueno, la uniformidad, ese es otro criterio importante como característica. Vale decir, las políticas contables deben mantenerse en el tiempo, a menos que se produzca un cambio que sea justificado, ¿ya? Ahí se cita la NIC 8 otra vez. Por lo tanto, esos cambios en las políticas van relacionados con la uniformidad. La uniformidad debe ser constante en el tiempo, vale decir, cuando se adoptó un criterio, debe mantenerse en el tiempo. Y si se modifica, hay que dejarlo expresado en nota a los estados financieros. Los auditores generalmente se pronuncian sobre eso y dicen, miren, se produjo tal cambio con el cual concordamos, lo dicen en una nota, o lo pueden poner en un párrafo de énfasis en un asunto, en el párrafo de opinión, después del párrafo de opinión. Dicen, la empresa hizo un cambio en el método de evaluación de inventario, cambio con el cual concordamos, ¿ya? Bueno, y se hace ese cambio, pero requiere entonces una reexpresión hacia el periodo anterior. Pero la idea es que siempre se mantenga la uniformidad, ¿ya? Y cuando se cambie, se exponga. A eso se refiere la uniformidad. Y con eso llegamos terminamos con las características, ¿ya? Luego tenemos la estructura y contenido de los estados financieros, que es bastante amplio y que ya hemos conversado sobre eso. Vamos a ver algunas particularidades. Por ejemplo, una entidad debe identificar claramente cada estado financiero en las notas, debe mostrar la información que se detalla ahí, el lugar destacado y comprensible, el nombre de la entidad, ¿cierto? Y su identificación, los estados financieros, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o un grupo de entidades, para decir si son consolidados o separados, ya la fecha de cierre del periodo, o el periodo comparativo, la moneda de presentación. Ojo con esto, la moneda de presentación, porque en las notas se define también, se indica cuál es la moneda funcional. Y además está la moneda de presentación. ¿Cuál es la diferencia entre moneda de presentación y moneda funcional? ¿Quién me lo podría explicar? Se me imagina que la moneda funcional es con la cual ellos trabajan o hacen sus movimientos, Sí. Y la de presentación es la que tienen que demostrar su estado financiero. Como por ejemplo, una empresa que trabaja acá en Chile, su rubro es exportar algún
algún producto, allá afuera lo va a trabajar en distinta moneda que la que trabajan acá, pues, y aquí para presentarlo en la CMF debería presentarlo en la moneda nacional, ¿Ya? o eso creo. Sí, me parece bien, Valeria, está bien. Está bien tu interpretación. Efectivamente eso es. Yo te complemento la idea. Eh, claro, la moneda funcional es aquella que utiliza habitualmente en sus operaciones, en sus transacciones del giro de su empresa, ¿ya? Del giro del negocio. Es la moneda con la cual habitualmente desarrolla sus actividades, ¿ya? Por consiguiente, hay empresas que pueden ser nacionales, pero dadas sus características, las transacciones que efectúan, eh, utilizan una moneda funcional extranjera, distinta a la nacional. Ejemplo, Codelco, por ejemplo, ¿ya? Que está efectuando transacciones con el extranjero fundamentalmente, vendiendo productos que elabora Codelco, ¿cierto? Y por lo tanto incursiona en mercados internacionales. Eh, lo mismo ocurre con ENAP, otra empresa nacional, que ahora ella no vende muchos productos para afuera, pero sí compra muchos productos desde afuera. Entonces la base de su negocio está ahí también en la compra de insumos para poder transformarlo y convertirlo en combustibles dentro del país. Entonces, ellos, sus operaciones las desarrollan en el ámbito internacional y su moneda funcional, por lo tanto, es dólar. Distinto es la mayoría de las empresas nacionales y funcionan acá, utilizan como moneda funcional peso y como moneda de presentación también. Entonces, pero el momento de presentar los estados financieros, ENAP o Codelco pueden presentar su estado financiero como moneda de presentación, aunque tengan moneda funcional dólar, su moneda de presentación es peso, pero para eso tienen que hacer una conversión, ¿cierto? Entonces, al cierre de la información, a la fecha de cierre del periodo, tienen que convertir la información al tipo de cambio que corresponda. Y ahí convierten las cifras a moneda nacional y presentan los estados financieros en moneda nacional. Entonces, por eso deben tener claridad ustedes respecto a esa diferencia. Eso es bien importante al trabajar con estados financieros y con normas internacionales de información financiera. Es uno de los cambios que antes no existía, esa definición de moneda funcional y de presentación. Ya, ahora sí hay que definirla. ¿Ah? Porque incluso hay empresas que trabajan con distintas monedas, ¿ya? Entonces, bueno, hay que analizar, ir haciendo conversiones de una a otra, ¿ya? Para poder conjugar todo eso. Y a veces se llega a lo que se conoce como una canasta de monedas que establece el Banco Central y poder entonces evaluar correctamente la conversión que se haga a moneda nacional para la presentación de los estados financieros. Entonces no es un tema simple, porque a veces hay empresas que manejan con distintas monedas, dólar, yen, japonés, yuan chino, ¿cierto? ¿Qué más? Libras esterlinas, británicas, euros, pesos argentinos, reales brasileños, en fin, distintas monedas. Por lo tanto, tienen que hacer una canasta de monedas como para poder hacer la conversión. Entonces, es un manejo financiero bastante amplio, si se quiere, al momento de hacer la conversión desde la moneda funcional a la moneda de presentación. Por lo tanto, este es un tema bien interesante que hay que tenerlo presente cuando que está dentro de la estructura. Y cuando vean las notas de los estados financieros, ustedes se van a dar cuenta que hay una nota específica sobre la moneda de presentación. Cuando habla de las bases de preparación y presentación, entonces se identifica la moneda funcional, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no? Bueno, y los estados financieros, otra característica de la NIC 1, y que algo que más o menos ya ustedes lo manejan y lo saben, ¿cierto? Pero a lo mejor no lo han visto plasmado en la norma, habla que hace una distinción entre los términos corriente y no corriente, ¿cierto? Y qué es lo que es corriente y qué es lo que es no corriente. Incluso los estados financieros dice que, dado que yo les he explicado que las normas internacionales de información financiera son de carácter
patrimonial y financiero más que contable, por eso es la mirada distinta que excede lo contable, ¿cierto? En ese caso, la estructura podría ser distinta a la que conocíamos nosotros de circulantes, disponibles y todo hacia abajo, siempre partiendo en función del grado de liquidez. Pero la normativa da la posibilidad de que se pudieran presentar los estados financieros no en función del grado de liquidez, sino que partir, digamos, desde la parte del patrimonio, ya del patrimonio hacia abajo. Pero se ha facilitado a nivel internacional, es como una convención, que se ha llegado a un acuerdo. Una convención es un acuerdo, ¿cierto? Una convención normativa en el sentido de mantener una estructura que sea en función del grado de liquidez. Esto es partiendo del activo corriente más líquido, digamos, hacia los activos no corrientes que son menos líquidos o no son líquidos. ¿Se fijan? Porque en esencia el estado financiero deberían partir al revés, desde el activo no corriente hacia abajo. ¿Me entienden cuál es la idea? ¿Ya? Eso sería no corriente, como alternativa de presentación. Pero se ha llegado a un acuerdo o una convención entre las partes para decir, ya, no, en realidad hagámoslo desde la perspectiva que sea desde lo corriente hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan presente. Estas dos alternativas de presentación, ¿ya? ¿Y cuándo se clasifica como corriente un activo? Por ejemplo, bueno, cuando, eso lo sabemos, cuando la operación está dentro del ciclo normal de explotación. En este caso, el caso de Chile lo hemos definido para el año calendario, ¿no es verdad? La mayoría de los países lo tienen definido para el año calendario. Entonces, pero, si fueran distintos, dentro de un periodo de 12 meses, luego del balance, ¿ya? Y todos los demás activos que no sean corrientes se clasifican como no corrientes, porque pueden haber activos corrientes que también tengan su parte no corriente. ¿Cuándo un activo corriente podría tener una parte no corriente? Para ver si me están siguiendo la idea. ¿Cuándo un activo corriente podría tener una parte no corriente? ¿Qué ejemplo me pueden dar? Una cuenta por cobrar, pero a largo plazo. Bien, Javier, una cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces hay cuentas por cobrar de corto plazo y de largo plazo, ¿no es verdad? En las que exceden el periodo del periodo habitual contable, ¿cierto? O el ciclo normal de explotación, como dice ahí. De que exceden ese periodo pasan a ser no corrientes, porque son de largo plazo, ¿cierto? Y por lo tanto deberían presentarse dentro del activo no corriente. Y de hecho hay un rubro que se llama cuentas por cobrar no corrientes, ¿ya? Lo mismo ocurre con las inversiones, por ejemplo. Pueden haber inversiones de corto plazo, acciones, por ejemplo, fondos mutuos, instrumentos de cobertura, en fin, que pueden ser de corto plazo dentro del año, o bien pueden exceder ese plazo y son entonces activos no corrientes, porque ya exceden el periodo. ¿Les queda claro? Esteban, Miguel, Christopher, Valeria, Bárbara, ¿quién más me falta? Sí, Claudia, sé que me escucha, Sí, pero no me profe. puede contestar. ¿Ah? Nicolás, Sí, profe. ya. De acuerdo. Entonces, eso son cositas bien que aparecen como simples, pero no son tan simples. Se fijan ustedes que hay que tenerlas claras. Bueno, y lo mismo para el pasivo, para que no perdamos más tiempo acá. Entonces, bueno, un pasivo se clasifica como corriente cuando se espera liquidar en el curso normal de explotación o dentro del periodo de 12 meses. Los demás son pasivos no corrientes. Por lo tanto, también hay pasivos no corrientes, ¿ya? También hay obligaciones que son dentro del plazo y otras que exceden el periodo corriente, por lo tanto pasan a ser pasivos no corrientes. ¿Qué otra información se debe revelar como activos no corrientes? Bueno, algunos activos materiales, ¿cierto? Como propiedades de inversión, propiedades, planta y equipo. Sin duda que eso es que
que eso es no corriente. Lo mismo, algunos activos intangibles también son no corrientes, ¿no? Porque exceden el periodo. ¿Sí? Porque además, ¿cuál es la característica de un activo no corriente como propiedades, planta y equipo, por ejemplo? ¿Por qué no podría ser corriente esto? Hay dos razones para que no sea corriente. Porque no se compran con el ánimo de vender. Muy bien, Esteban, porque no se compran con el ánimo de ser vendidos. ¿Y por qué más entonces? Yo les dije, hay dos razones. Está muy bien la que dice Esteban. Falta una. Piensen, piensen. ¿No? ¿Nadie? Porque dura varios periodos. Esto se desprende de lo mismo que dijo Esteban. No son adquiridos con el ánimo de ser enajenados en el corto plazo. Por consiguiente, son usados para el desarrollo de las operaciones durante bastante tiempo, ¿cierto? Si se compran sin el ánimo de enajenarlos en el corto plazo, es porque se usan para usarlos. ¿Sí? Y porque son fundamentales para el desarrollo de la empresa. Entonces, por eso son no corrientes. Bueno, lo mismo pasa con, bueno, aquí hay, gastos de desarrollo, que aquí los gastos de desarrollo tienen una particularidad bien especial, los gastos de desarrollo, porque por una parte se pueden llevar a gasto, pero por otro lado se pueden activar. Y cuando se activan, pasan a ser parte de un activo no corriente, generalmente. Por ejemplo, gasto de desarrollo para la preparación de un activo intangible, para todo un sistema de información computacional, un ERP generado internamente. Entonces se hace todo un gasto de investigación y desarrollo, en fin, para poder, ¿cómo se llama? No gasto, la investigación es previa, el gasto de desarrollo, para el desarrollo de ese proyecto, ¿ya? De ese sistema. Que se va a transformar en un sistema, ¿cierto?, que va a ser utilizado por la empresa durante varios años y pasa a ser un activo no corriente que se va a usar durante bastante tiempo. Por lo tanto, ese gasto pasa a ser activable. Ese gasto que en algún minuto pudieron haberse hecho desembolsos cargados a gastos, después van a tener que ajustarse para activarlos una vez que ya se tiene el producto terminado. Y así, ¿ya? Bueno, hay inversiones financieras. Las inversiones financieras de largo plazo que son no corrientes, inversiones en empresas relacionadas que también son de largo plazo, por lo tanto hay operaciones con empresas relacionadas que son de corto y largo plazo. ¿Ya? Bueno, y como activos corrientes, los que ven ahí ustedes, existencias, deudores comerciales, inversiones financieras, efectivo, otros activos corrientes que son inversiones también, pero dentro del periodo. Después tenemos el patrimonio, ¿ya? Y el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿ya? Y luego tenemos las notas, que son fundamentales, las notas que dan información sobre las distintas materias. Por lo tanto, eso con respecto al estado de situación financiera o balance, ¿no? ¿Verdad? Y después viene el estado de resultados, ¿cierto? Que tiene, bueno, aquí estamos viendo todos los elementos que puede tener, ¿cierto? De los ingresos normales de operación, el resultado, los gastos, los costos, los resultados o no por las actividades ordinarias, los intereses, en fin, y todo lo que es parte del resultado integral que va separado. Vale decir, tenemos por una parte el estado de resultados, ¿cierto? Y después se le agrega el término estado de resultados integrales, porque hay una parte que es un resultado integral.
¿Ya? ¿Quién me puede explicar lo que es el resultado integral? Porque tenemos el estado de resultados, pero ahora se llama bajo normativa internacional el estado de resultados integrales. ¿Mm? ¿Quién me podría explicar lo que es resultado Puede integral? ser porque no diferencia entre por naturaleza y por función. No, no es eso, Javiera. Porque en ambos casos podría ir el estado de resultado integral después. Miren, les voy a explicar. Profe, ¿Sí? es porque, por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen varias filiales y cosas así, ¿incluyen las partidas de ellos también juntas o no? Bueno, No sé si me algunos de explico. los elementos responden a eso, Bárbara, efectivamente. ¿Mm? Ay, Sí. Sí, algunos de los elementos tienen que ver porque hay por la evaluación de las inversiones que pueden haber entre ambas partes. ¿Ya? Entonces tiene que hacerse una evaluación del resultado de las inversiones que pueden haber entre ambas partes. En este caso, cuando hay empresas en que hay inversión entre las empresas relacionadas, ¿cierto? Y esas generan un resultado. Y ese resultado, ¿cierto? Se expresa en resultados integrales, que puede ser favorable o desfavorable, ¿cierto? Pero se expresa en resultados integrales. Entonces, lo que yo les quería decir es que lo normal, ¿cierto?, es lo que ustedes conocen en el estado de resultado, la estructura tradicional de un estado de resultado, que puede ser por función o por naturaleza, ¿no es verdad? Hay el método de la función de los gastos y de la naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, y eso ustedes ya lo conocen. No deberíamos tener duda. Aquí, por ejemplo, hay una expresión por naturaleza. ¿Ya? Partiendo de los ingresos ordinarios, la estructura que tiene para llegar a la ganancia neta del periodo. Y la otra es por función, que es la más habitual, yo diría que es la que más utilizada, la por función. A mí me parece más simple también de trabajar con este esquema. Pero resulta que ustedes ya llegan hasta aquí, hasta abajo, utilidad neta del periodo, resultado o beneficio, como quiera que se llame, ¿ya? Del periodo. ¿Y qué refleja este beneficio total, beneficio neto del periodo? Ese es el resultado final que hay acá. ¿Qué refleja? Sea por función o sea por naturaleza. ¿Qué es lo que refleja esta ganancia neta del periodo, utilidad neta o beneficio neto? ¿Qué refleja? refleja lo que ha ganado realmente la empresa, o sea, después de haber descontado todo lo que en lo que ha gastado, ¿Ya? le daría al final lo que ha ganado realmente. Ya, perfecto, eso está bien. Pero falta agregar algo. Me refleja el resultado operacional. ¿Ya? Eso para que lo tengamos claro. O sea, refleja el resultado operacional. Cómo fue el desempeño de la empresa. Por eso este es un estado que analiza el rendimiento. ¿Cómo fue el desempeño de la empresa durante el periodo? ¿Ya? Del giro de la empresa, de su negocio, de la explotación. Por eso a veces se habla de ingresos de la explotación y costo de la explotación. Porque se refiere a las actividades operacionales. Por eso es el resultado operacional. Pero bajo la normativa nacional llegábamos hasta ahí. Pero como la estructura, la normativa internacional, tiene otra mirada que es más financiera y patrimonial, ¿cierto? Dice, perfecto, está bien, pero además a eso hay que agregarle el resultado integral. ¿Qué consiste ese resultado integral? Las distintas operaciones que, no siendo operacionales, ¿cierto?, tienen una incidencia y generaron resultados, sean favorables o desfavorables. Y entre ellas están, por ejemplo, los resultados de inversiones entre empresas relacionadas que pudieron haber, ¿ya?, que pudieran generar algún beneficio o una pérdida, ¿ya? Hay algunos tipos de operaciones específicas, ¿cierto?,
incluso, por ejemplo, cálculos actuariales cuando hay, con respecto al personal, el cálculo de cuando una persona va a acogerse a jubilación, por ejemplo, se le hace un cálculo actuarial para pagar una indemnización por años de servicio, qué sé yo, y se hace todo un cálculo actuarial, y como resultado de ese cálculo actuarial puede que se genere un beneficio o una pérdida para la empresa, y eso debe quedar reflejado en ese estado de resultado integral. Entonces, para sacar el resultado total del periodo, hay que tomar el resultado operacional y adicionarle o restarle el resultado integral, ¿ya? Cuesta un poquito entenderlo, hay que verlo con algún detalle de operaciones. ¿Ah? Se los voy a, en la próxima semana, en la próxima clase, les voy a tener algunas operaciones específicas. ¿Ah? Y eso se habla mucho de los otros resultados integrales, ORI, ¿ah? Y los otros resultados integrales. Entonces ahí se saca el resultado total de la empresa. Entonces muchas veces uno mira en una empresa a ver cómo fue el estado de resultados. Miremos el resultado operacional, súper bueno. Pero después disminuye porque el resultado integral no tuvo resultados tan positivos. Entonces hace disminuir el resultado operacional. Entonces la mirada de auditor o la mirada de un inversionista debe ser, a ver, miremos la mirada operacional, quiere decir que la empresa funciona bastante bien, pero veamos si el resultado integral no es muy adecuado, porque a lo mejor no están haciendo operaciones financieras que le generen rendimientos tan adecuados. Entonces hay que ir analizando, por eso se habla del estado de resultado integral, ¿ya? Esa es la diferencia, porque nosotros conocemos hasta aquí, esta estructura es la habitual, ¿cierto? El estado de resultado. Pero después está ese resultado integral, que no lo podemos obviar. Yo les voy a subir un estado financiero también a cada uno para que lo analicemos. ¿Ya? Voy a seguir la misma lógica acabo de subirle un estado financiero acá, lo hice por grupo, en el caso de auditoría de estado financiero, le asigné a cada grupo un estado financiero distinto para una serie de análisis. Y cierto, Bárbara, cierto, Valeria, y les voy a asignar a todos acá también un estado financiero para que lo analicemos y veamos esas situaciones, para que las veamos en términos prácticos, ya que no nos quedemos solamente en esto, si ustedes lo ven en un estado financiero real, ¿ya? Entonces a eso apuntaba el estado de resultados, ¿ya? Y bueno, el estado de cambio en el patrimonio neto, que es el otro estado financiero, ya sabemos, ya se lo he explicado por qué se introduce el estado de cambio en el patrimonio neto, que no existía antes, y porque bajo esta mirada patrimonial se requiere saber si hubo incremento o decremento en el patrimonio para ver si creció o no agregó valor, ¿ya? Y eso se hace, ¿cierto?, a través de este estado de cambio en el patrimonio, ¿ya? Y por lo tanto ahí se ve si el patrimonio aumentó o no. Bueno, y ese estado de cambio en el patrimonio se puede presentar de dos formas: una presentación columnas, u otra alternativa. Habitualmente casi todas las empresas lo presentan en forma de columna, ¿ya? Y la NIC 1 exige la presentación de un subtotal con las partidas llevadas directamente al patrimonio neto, ¿ya? Para ver si hubo beneficio o no, o pérdida dentro del periodo. ¿Ya? Eso está dentro de cada estado. Y después tenemos el estado de flujo efectivo, que está regulado por la NIC 7, que ustedes seguramente han visto el estado de flujo efectivo en otros ramos, así que más o menos lo manejan y sabemos lo que tiene la NIC 7, ¿ya? Y que el estado de flujo efectivo está relacionado con el rubro efectivo, equivalente efectivo de los estados financieros, del estado de situación financiera o balance, porque la última línea, el estado de flujo efectivo, debe ser igual al total del rubro efectivo y efectivo equivalente.
Y después están las notas de los estados financieros, ¿cierto? Que obviamente son importantes. Entonces, ese elemento lo podemos ir complementando en la medida que veamos los estados financieros, ¿ya? Fíjense ustedes que al comienzo de esta presentación, yo les mostré antes, les dije me voy a saltar esto, que son estados, una mirada de la nomenclatura NIF en Chile, ¿ya? De cómo se presentan los estados financieros. Bueno, y aquí tenemos una clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de situación financiera o balance, empezando por activos corrientes, activos no corrientes, ¿cierto? Y los distintos rubros, la identificación de las notas y los dos periodos comparativos, ¿cierto? Eso es una forma de presentarlo, y aquí está la identificación de las notas, ¿ya? Y ahí tenemos entonces, visto por acá el lado de los pasivos, tanto corriente como no corriente, el patrimonio, ¿cierto? Después tenemos el estado de resultados, ¿cierto? Y acá el estado integral. Aquí está el resultado del ejercicio, hasta aquí esto es lo operacional, hasta donde dice resultado del ejercicio, eso es lo operacional, y después viene toda la parte integral. ¿Ya? Después viene el estado de cambio en el patrimonio, que tiene esta estructura columnar, como les estaba diciendo. Aquí son varias columnas, entonces está todas las modificaciones, todos los rubros del patrimonio y las variaciones que pudiera haber tenido, partiendo por el capital emitido, reservas, resultados acumulados, ¿cierto? Patrimonio atribuible a la entidad y patrimonio a las no controladoras, y el total del patrimonio, ¿ya? Y aquí estaría la cifra final, al final del periodo. Entonces, eso es lo que les quería mostrar como para ir terminando la clase. Había pensado, miren, para terminar les quiero mostrar otra cosa que me parece que es de interés, que es esto, que es la taxonomía NIF del año 2020, o sea, totalmente actualizada, esta de la CMF. Esta es de la CMF, la taxonomía que define para la preparación de la información financiera. Y aquí, en esta parte, ¿cierto? Taxonomía ilustrada CMF. Profe, ¿Sí? profe, no se ve. Si es que está proyectando, no se ve nada. ¿No se ve? No. A ver, voy a intentarlo de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Sí, profe. Gracias. Ya. Ahí está qué bueno que me dijiste. Esta está la taxonomía ilustrada CMF del año 2020 para los estados financieros que están corriendo este año, ¿ya? Por lo tanto es la más actualizada, ¿cierto? Y aquí se explica entonces, esta la emite la CMF año a año, emite la taxonomía actualizada. No hay grandes cambios de un año a otro, la verdad. Podríamos usar uno anterior y no deberíamos tener muchos cambios. Entonces, bueno, aquí fíjense ustedes, bueno, taxonomía es la estructura con que deben presentarse los estados financieros. Y aquí habla del lenguaje que yo les mencioné en una clase pasada, el XBRL, el Extensively Business Reporting Language, que está de acuerdo con lo que establece el JASB, de ahí el JASC. Entonces, bueno, esa adoptan. ¿Y qué significa esa taxonomía? Que es el lenguaje con el que interactúa la CMF con las entidades que tienen que presentarle los estados financieros, ¿ya? Yo les decía que uno puede bajar estados financieros de la CMF, pero no los puede bajar en taxonomía XBRL porque nosotros no tenemos la forma de convertirlo. Sí los podemos bajar en PDF, pero bajo taxonomía XBRL, además de lo que nosotros vemos en PDF, va un montón de información,
contable, digamos, el balance de comprobación y saldo, y van a hacerlo un balance analítico, en fin, lleva más información. Entonces, bueno, ahí explica cómo leerlo, qué sé yo. Y después viene la taxonomía ilustrada, que está aquí, y es donde nosotros podemos entonces ir haciendo bastante análisis, y por ejemplo aquí dice estado de situación financiera por orden de liquidez, o acá, corriente y no corriente. Entonces nosotros abrimos dice corriente y no corriente, no me obedece, se quedó taimado. Bueno, me está boicoteando. Bueno, se los voy a subir a ustedes para que jueguen con esto, porque cuando pinchen cada uno de estos rubros se les van a abrir la información, ¿ya? Y se les va a abrir la información de tal modo que pueden ver cada rubro de los estados financieros y cómo deben ir presentados y la asociación con la norma contable pertinente. ¿Ya? Bueno, la próxima clase se los muestro con más detalle. Pero eso para que lo tengan claro. ¿Ya? Así que, bueno, con esto estaríamos terminando la NIC 1. Léanla, es importante leerla. Ahora el lenguaje que tiene es bien denso, si se quiere. El Colegio de Contadores de Chile ha hecho una simplificación de la norma. Es mejor leer la interpretación que tiene el colegio que la norma internacional, porque tiene un lenguaje más entendible. Pero esta es la norma internacional, la que estamos viendo, y por lo tanto hay que echarle un vistazo. La próxima clase vamos a ver la NIC 8, ¿cierto? Sobre políticas, estimaciones y errores contables, que se complementa con esta norma, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me falta uno. Para pasarles lista. Son tan pocos que ya sé ya quiénes estuvieron. Después yo paso la lista en el aula, así que no se preocupen de eso. Bueno, vamos a quedar aquí por el momento, y continuamos el miércoles para seguir con la NIC 8, porque teniendo eso, pues, quiero darles un trabajo, ¿cierto?, para que ustedes puedan aplicar esto y en algún estado financiero. Es más, tenía pensado mostrarles un estado financiero real para poder jugar con esto. Lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a trabajar con un estado financiero real para que apliquemos las dos normas estas que estamos viendo y el marco conceptual, ambas cosas. Así que alguna consulta, duda, antes de terminar. Mauricio. Sí. Profe, yo le dejé un correo en su mail. Sí, lo vi, Esteban, lo vi hace pocos momentos antes de entrar a la clase, por eso no se lo he contestado todavía. Sí, está claro, así que le agradezco. Ya, gracias. Mauricio, ¿qué me dice? Profe, sin ninguna duda por el momento. Qué bueno. Christopher. Nada, profe, por el momento. Ya. Bárbara, yo sé que usted tiene que apurar por lo que tiene una actividad posterior, me parece. Profesor, sí, lo Ya. estoy escuchando. Sí. De igual manera, estoy en los dos ¿Ah? lados. Sí. Pero que luego. Sí, sabía, sí, me llegó un aviso. ¿Alguien más? Javiera, Miguel, Natalia, ambas Natalia Andrea, Yo no, Natalia Cerón, ¿qué me dice? Que no la he escuchado hoy día. No, profe, ninguna duda. Y Natalia Andrea, ¿qué me dice? Tampoco. Profe, no, sí tengo una duda. Ya, cuéntame. Con lo de estado financiero que dijo de una empresa, ¿quiere que hagamos después un trabajo o no? Así como el que estamos haciendo en estado financiero. Sí, esa es la idea, justamente. Pero con otra perspectiva. La otra es una perspectiva de auditoría, y ahora vamos a ver con una perspectiva contable, digamos, y de perspectiva contable internacional. Ah, ok. Bueno, Nicolás,
¿qué me dice? Valeria ya me comentó. Nicolás, No, nada, profe. ya, de acuerdo. Ya, pues nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo miércoles y cuídense, usted y sus familias, así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias por la atención a la clase. Nos vemos. Adiós, Chao, profe, profe. gracias. Chao, chao, que estén bien. Profesor, ¿Sí? Dígame. cuando salgan todos mis compañeros, ¿me da unos minutitos? Sí, cómo no. Voy a quedar Ya. a la espera. Ya voy a esperar que Sí, salgan. sí. Yo quiero escuchar, no se vale. No, fuera, es personal. Solamente Bárbara. Gracias. Ya, ahí está Dígame. saliendo. Sí, va a Ya, salir. lo Ahora que sí. pasa, profesor, es Cuéntame. que justo me salió eso del que por el profesor Guillermo, usted sabe que está por el tema de su papá. Ah, no sabía, no tengo idea. ¿Qué le pasó? Su papá falleció. No le puedo creer. Sí, entonces por eso que no ha podido hacer las clases. Entonces es segunda clase que lo voy a reemplazar para que Ya. los chicos no se atrasen. Oye, qué bueno que me Eh, dijo Bárbara, no tenía idea, fíjese. Sí, sí está, creo que fue el jueves pasado, entonces ahí le estuve dando las condolencias y el pésame, obviamente. Ya. Pero aparte tengo otra situación, lo que pasa es que mi mamá, ella es crónica del hígado. ¿Sí? Espera, mi hijo. Y hoy día vino el doctor, que la vino a ver un doctor a la casa por el Sí. tema del COVID. Sí. Y la encontraron mal con la saturación, entonces va a venir una ambulancia ahora a buscarla. Ya, sí. ¿Ya? Por si acaso no alcanzo a llegar a la otra clase porque no sé si tengo que ir con ella o no. No, De hecho, mi hermano Bárbara, chico busca la no te ambulancia. preocupes. Mira, la salud de tu mamá es prioritaria, así que anda, acompáñala a ella, no te preocupes. Así que yo te justifico perfectamente, te dejo como Ya. justificada, así que no te preocupes. Igual con lo de hoy voy a ponerme al día, profe, para preguntarle dudas. No sé si la próxima clase, pero sí quizá la próxima semana, próximo lunes, como hay feriado, quería aprovecharlo para aclarar, como ver todas las dudas que tengo y ahí decírselas después. Sin ningún ¿Ya? problema, sin ningún Ya. problema. Así que anda con tu mamá, cuídala y ojalá que salga todo bien, porque no haya ningún problema. Ya, profesor. Ya, Eso Bárbara, quería decirle. Ya, muchas gracias. que vaya bien. Chao, gracias. Gracias, igual.